de la República. Vamos más adelante a comentar los detalles, ¿no? Pero las comisiones se confirmaron, ha habido, digamos, expresiones de parlamentarios de uno y de otro lado en el frontis y estamos de todas maneras pues a la espera de lo que va a ser la definición de la fecha para que el gabinete vaya. Sin embargo, pues sí se han tomado ya algunas decisiones iniciales que en todo caso confirman, esperamos que esto vaya de alguna manera encontrando su cauce, una suerte de ambiente confrontacional, ¿no?, entre Ejecutivo y Legislativo, insisto, a pesar de lo que en otras circunstancias hubiera sido una visita muy bien recibida como la del Presidente de la República. Vamos a comenzar ahora sí ya el programa. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en este caso creo que es su primera entrevista como tal. Sí. Ministra, ¿cómo está? Antes yo le decía a Anaí, tratándola siempre, y ahora es ministra, y además nos acordamos cómo va cambiando la pandemia, porque es la primera vez que nos conocemos en persona. Habíamos ya charlado varias veces por Zoom. Así es, ¿no? Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros, además en esta nueva faceta. Yo le comentaba que había visto una reunión ahora importante. Usted se está, digamos, instalando en el cargo de una reunión importante con organizaciones de mujeres. Y hablando de la pandemia, luego de un periodo, todavía estamos viviendo, tan crítico, tan complicado, usted destacaba el trabajo de las organizaciones, que ha sido probablemente silencioso, ha sido contracorriente, pero importantísimo en estas circunstancias. Cuéntenos, por favor, sus primeros encuentros con las organizaciones. Sí, así es. Efectivamente, hoy tuvimos un encuentro con organizaciones sociales de mujeres, especialmente ollas comunes, mujeres de organizaciones populares. Hemos tenido ya, porque tenemos 15 días en el cargo, pero no hemos parado de tratar de acercarnos, de trabajar a las mujeres, porque efectivamente es uno de los grupos más golpeados por la pandemia. El sector servicios, por ejemplo, que emplea a muchas mujeres, está fuertemente golpeado económicamente. Las mujeres hemos tenido que multiplicarnos como cuidadoras, como profesoras, ¿no? Todo esto tiene un costo, un impacto en las actividades económicas de las mujeres, y hemos tratado de salir a acercarnos a esas organizaciones. Estuvimos en Tacna el viernes pasado, hemos estado ayer en Piura también, y bueno, hoy día acá en Lima, así retomando también actividades presenciales con los cuidados del caso, porque todavía la pandemia no se ha terminado, pero sí tratando de entablar este diálogo tan necesario, ¿no? Creo que estamos viviendo una crisis muy fuerte, necesita que nos unamos, que sumemos esfuerzos, y efectivamente el primer paso es escucharnos, ¿no? Entonces, en esa línea es que hoy día hemos escuchado las demandas de las mujeres. La principal demanda es la economía, la reactivación económica para el pueblo, para ellas, para sus familias, ¿no? Y tratar de apoyar esas iniciativas, ¿no? Hay otras demandas también muy presentes, como todo el tema de violencia, que tampoco ha parado en esta ya larga pandemia. Perdóneme, ahí el dato que tenemos es la desaparición, además de mujeres, 5 casos al día antes de la pandemia, 8 durante la cuarentena y 16 ahora. O sea, es la situación en realidad, lejos de haberse, digamos, calmado, se ha empeorado. Así es, justamente hoy también estuvieron presentes una dirigente, una compañera organizadora de las detenidas, de las desaparecidas, ¿no? Porque es una realidad que lamentablemente se ha extendido mucho esta temporada, ¿no? Tenemos una coordinación abierta con el Ministerio del Interior, porque efectivamente se ha incrementado, por ejemplo en Tacna hay ahí varios casos, estuvimos la semana pasada, ¿no? Y es una realidad que no puede normalizarse, ¿no? Que tiene que llamarnos la atención, y estamos trabajando en eso. La explicación usual, ligera, pero que probablemente tiene algo de verdad, es que en un contexto de cuarentena y de encierro, este tipo de situaciones condenables se multiplican, lamentablemente. Así es. Hay además todo este tema de la cuarentena no resguarda tampoco a las mujeres en los hogares, ¿no? Tenemos ahí también el índice de violencia que se han incrementado, entonces requiere pues una intervención mucho más contundente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de su gestión? Entonces, en estas circunstancias tan complejas, el Ministerio de la Mujer, que tiene que combatir, ¿no?, este tipo de violencia, pero además el de poblaciones vulnerables, que es doblemente vulnerables en pandemia, ¿no? O sea, es decir, gente que requiere de determinada asistencia, atención, no la ha recibido como tal, y esto hay que ponerlo de nuevo a trabajar. ¿Cuáles son los objetivos centrales de esta gestión? Así es, nosotros estamos trabajando dentro del marco que también mencionó el presidente Castillo en el discurso de 28 de julio, que recoge en buena parte lo que ya trabajamos en el plan bicentenario,
y tiene que ver en primer lugar con empoderar a las mujeres, ¿no? Fortalecer toda la autonomía económica de las mujeres como parte de una estrategia de prevención mucho más integral, ¿no? Porque una mujer que tiene independencia económica, que tiene recursos suficientes de distinto tipo para poder salir adelante, no tolera o tolera mucho menos estas situaciones de violencia, ¿no? Estamos poniéndole mucho empeño además en esta situación de crisis, tenemos ahí ya comprometido un programa para apoyar a las mujeres emprendedoras, a sus organizaciones, como un eje central en este periodo. Otro eje efectivamente tiene que ver con las poblaciones vulnerables, lo dijo también el presidente el 28 de julio, los niños huérfanos a razón del COVID se han multiplicado muchísimo y a este ministerio le corresponde responder a esa situación, tanto por el lado de las instituciones, como el INAVIF, que tiene que estar a la altura y ampliar su capacidad instalada, porque en realidad hay una brecha de servicios muy grande, como también con esta propuesta de pensión por orfandad que está todavía en el Congreso, ¿no? Ahí vamos a tener que concertar y coordinar con el Congreso, porque es una realidad que afecta a los niños. Ahora que habla de orfandad, hay un temita ahí que no sé cuánto toca por el lado de su despacho, que es el tema de adopciones. Sí. ¿No? Que ha sido largamente discutido. Antes se decía que era complicado adoptar, luego, bueno, de repente ya no lo es tanto, pero ¿cómo ayudar a estos niños más allá, digamos, de estas pensiones y demás? Hay ahí todo un tema que hay que resguardar, porque efectivamente las adopciones son un tema muy delicado y es un tema que tiene determinados procedimientos, porque también puede tener ahí temas como trata de menores, en fin, ¿no? Pero efectivamente, quizá en este periodo vamos a tener que tratar de optimizar, de ver cómo se puede enfrentar esta situación, ¿no? Por ahora nos hemos propuesto atender esto también como prioritario y lo último que es muy urgente es dar continuidad a todos los servicios de atención a las mujeres, ¿no? Los centros de emergencia. ¿Cuáles son estos? El Centro de Emergencia Mujer, el programa Aurora. Exacto, ¿no? Ese es un programa que ha podido avanzar mucho. Estamos implementando estos centros de emergencia mujer en comisaría, que justo los visitamos ayer en Piura también, y que acercan a los servicios a las mujeres que van a denunciar, ¿no? Hacen menos compleja esa ruta de la denuncia que tienen que enfrentar las mujeres y la revictimización que eso lleva. Esta es una experiencia que queremos potenciar y para eso necesitamos también mejorar la vacunación a las personas que atienden en los SEM, ¿no? Esa es una tarea que estamos también avanzando prioritariamente. Perfecto. Bueno, y por supuesto está usted en medio de un gabinete, en fin, es una situación con su complejidad, pero es interesante que esté usted, que esté el señor Franke en Economía, incluso a los críticos o ultracríticos habría que decirles es mejor que esté Pedro Franke y Anaí Durán en sus carteras, por supuesto. Y es un gabinete que para empezar no tiene paridad. ¿No? Y claro, ustedes están librando, me imagino, ese debate. Tenemos por un lado de repente un ala más dura del gobierno, por otro lado la oposición, y ustedes hacen también un trabajo. ¿Cómo observa el papel de Juntos por el Perú? Usted ha encabezado además el plan de gobierno en su momento, tiene ciertos objetivos claros que me imagino que de todas maneras quisiera trasladar como colectividad. Sí, bueno, para empezar nosotros hemos puesto por delante las coincidencias, ¿no? No de ahora, desde la segunda vuelta, cuando Verónica Mendoza y Pedro Castillo firmaron el compromiso por el cambio, pusimos por adelante esas coincidencias programáticas, hemos tenido ahí el espacio para avanzar y creo que este gabinete, si bien no es paritario, y creo que buena parte del Perú no es paritario, si vemos cuántas gobernadoras regionales hay en nuestro país, pues de 25, ninguna, ¿no? Entonces la situación es crítica en todos los espacios y hay que dar esa disputa, hay que seguir trabajando para que esta situación cambie, ¿no? Pero yendo al gabinete creo que hay una coincidencia de profesionales, de gente que está dispuesta a trabajar en este momento, a llevar adelante una propuesta de cambios que se ofreció a la población. Si bien es cierto, es un grupo distinto al que se estaba acostumbrado, hay un recambio ahí en el grupo dirigencial que se estaba acostumbrado a ver, creo, los últimos 30 años por lo menos, una presencia más grande de profesionales provincianos, por ejemplo, y creo que hay que dejar que trabaje, ¿no? Creo que eso es importante, creo que es importante que se está avanzando, que se está abriendo camino para poder también dialogar, ¿no? ¿Se está afiatando el gabinete? ¿Cómo está trabajando el gabinete? ¿Hay ya espacios de interacción entre las distintas carteras? Su propia cartera tiene que trabajar, como usted misma decía, con Interior, me imagino que con Justicia mismo, MIDIS probablemente, etc. ¿Se están dando esos espacios de coordinación? Sí, claro que sí. El gabinete que hemos tenido ayer, la reunión de trabajo que hemos tenido ayer en Piura, por ejemplo, hemos viajado todos los ministros. Hoy hemos estado temprano con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia conversando sobre la política nacional de trata de personas, que es otra realidad que lamentablemente no se detiene ni con la pandemia.
y con ya sitios históricamente focalizados como Madre de Dios, La Rinconada. Con el MIDIS también, efectivamente, para ver toda esta problemática de ollas comunes, en fin, creo que sí hay una dinámica que se está afianzando. Con el Premier también, que hemos estado conversando, necesitamos su compromiso y él ha dado su palabra para trabajar en el tema de empoderamiento a las mujeres, a las familias, así que por ahí creo que vamos avanzando poco a poco. Importante. El Congreso. La próxima, y le preguntaba por este afianzamiento del gabinete, esta coordinación, porque ustedes van a ir al Congreso a pedir el voto de investidura. ¿Hay una fecha determinada? Bueno, ustedes tienen 30 días, ¿no?, desde la juramentación. Sí. Pues ya quedan creo que 2 semanas, suponemos que deben ser entre la próxima y la subsiguiente, estamos trabajando para eso, esperemos que el Congreso dé ese voto. Creo que cuestionamientos, críticas siempre van a haber, pero tiene que ponerse por delante el espíritu democrático, ¿no? Nosotros como Frente Amplio en 2016 tuvimos muchas críticas al gabinete de PPK, por ejemplo, ¿no? Estaba Mercedes Arauz, una serie de personas que quizá no eran teníamos cuestionamientos políticos, pero en ningún momento pusimos condiciones para que ese voto de confianza que se le dio en su momento no se dé, ¿no? Creo que hay que poner por delante este espíritu democrático, la discrepancia se va a dar, seguro, tenemos proyectos políticos distintos, pero siempre en el marco del respeto a la democracia y la institucionalidad, ¿no? Ahora, pero Anaí, ¿cómo darle un poco de tranquilidad al país en medio de eso, ¿no? Los distintos actores, hoy hemos visto este pleno accidentado, ¿no? Se piden, digamos, comisiones de investigación de los primeros días. Hay una facción del gobierno, sin duda, también dura, ¿no?, dentro de la bancada de Perú Libre, mucho más confrontacional. Hay de parte y parte, digamos, este juego. Ya sabemos lo que ha pasado en los últimos 5 años y, como usted señala, debería primar en todo caso un criterio de diferencias y de una agenda en común. ¿Cómo ir instalando eso? Porque, como ya sabemos, en la historia reciente de nuestro país es fácil descarrilarse, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todos los actores, ¿no? Ahorita estamos saliendo de una crisis política prolongada, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes en menos de 3 años, hemos tenido además esta pandemia tan fuerte, esta crisis económica tan fuerte, esta confrontación ejecutivo-legislativo que parece se prolonga otra vez. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo de diálogo, de concertación de todos los actores y poner por delante el país, ¿no? Yo creo que efectivamente, como decía, hay un recambio, hay un cambio que sí está cerrando un ciclo, efectivamente este ciclo que se instaló en el 92 con el autogolpe de Fujimori, que implementó esta política neoliberal, impuso también en cierta forma determinadas reglas de juego, ha llegado pues a un límite y estamos viviendo un momento de reacomodo, ¿no?, donde seguro están habiendo nuevos actores. Entonces yo creo que también este grupo que se cerró y que incluso cuestionó la legitimidad de las elecciones, pues tiene que hacer un esfuerzo de convivencia democrática, ¿no?, que eso es lo que se trata. Habría quienes dirían, una cosa es con guitarra y otra con cerrón, ¿no? Digamos, pues, o sea, es cuando hablamos, por ejemplo, hoy Pedro Franque, que pertenece de hecho a trabajó con usted en la campaña, se ha reunido con Julio Velarde, se ha reunido con la señora Socorro Heisen de la SBS, es decir, también o intenta emitir señales de cierta tranquilidad hacia los actores financieros. Cuando hablamos de cambios, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de esos cambios que se deberían dar sin tirarse la estantería abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La estantería de la macroeconomía, de la política fiscal. Yo creo que son cambios que ya ha ido también exponiendo el presidente Pedro Castillo en el discurso presidencial durante la segunda vuelta, ¿no? Más allá de toda esta narrativa que se quiso instalar desde la derecha y la ultraderecha de que se iban a expropiar las pensiones, de que se iba a instalar, no sé, el comunismo, ¿no? En fin, creo que más allá de toda esa narrativa que se quiso instalar para deslegitimar el triunfo del presidente, hay la necesidad de implementar cambios concretos que mejoren la vida de la población, ¿no? Y lo hemos venido diciendo, por ejemplo, en términos de lo que el mismo Pedro Franque ha dicho, las exoneraciones tributarias, el tema de cobrar las deudas que tienen las grandes empresas, en términos también de los recursos naturales, que ya lo hemos hablado, el tema de la recuperación del gas, ¿no?, que está por las nubes los precios, entonces se necesita ahí hacer cambios concretos. O el tema de las regalías mineras, que es otro punto, el precio del cobre está subiendo, entonces también toca que eso repercuta en los fondos nacionales, ¿no? Y que esto a su vez implique una generación de empleo para las mayorías, mejorar los servicios, los derechos de salud, de educación, lo estamos viendo, los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, implementar... Cuando hablamos de su sector, por ejemplo. Ministra, a ver, cuando hablamos de su sector,
¿Es un sector, digamos, desfinanciado? ¿Es un sector que debería tener más recursos? ¿A dónde se deberían ir esos recursos? Es un sector que siempre ha sido de los que menos fondos reciben y terminan a déficit, ¿no? Lo estamos viendo, nuestra brecha de servicios es enorme, ¿no? Tenemos poquísimos albergues para adultos mayores, por ejemplo, que es otra de la población más desfavorecida por la pandemia. Los albergues del INAVIF lo mismo. Son realmente poquísimos. Son 5 a nivel nacional. Exacto. Ajá. Y lo mismo con el INAVIF, ¿no? Que también es otro sector que trabaja siempre al límite. O los centros de emergencia mujer. Quisiéramos tener una cobertura mucho mayor, por lo menos 2 en cada provincia, y eso todavía está lejos de lograrse, ¿no? Entonces sí creo que eso no ha sido prioritario. Toda esta política también de igualdad, de paridad, que tiene un nivel de formación, de comunicación, también está siendo relegada. Entonces creo que poder invertir en eso es parte de los cambios que se tienen que hacer, ¿no? Y para eso, como digo, hay que empezar también a dialogar y abrirse, que es un momento pues de llevar a cabo, ¿no? Esperemos que el diálogo entonces se imponga. Gracias, Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por visitarnos hoy. Gracias a ustedes. Suerte además en su gestión. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar también aquí en estudios con Ollanta Humala, expresidente de la República.